Buen día, chicos. A continuación voy a hacer un abrebocas de lo que vamos a ver en esta primera evidencia de la materia de biología. Nos vamos a acercar un poco a lo que es la energía que está dentro de la materia, las cargas eléctricas. Principalmente nos vamos a acercar a estas cargas eléctricas que hay dentro de la materia. Entonces, como un punto de partida, vamos a tener que hablar de lo que conforma la materia. ¿Qué es lo que está conformando la materia? Entonces vamos a hablar de los átomos, ¿cierto? Entonces nosotros ya sabemos que los átomos son esa forma estructural, ¿cierto? Mínima, aunque está formada por partículas más pequeñas, pero casi siempre hablamos del átomo como lo que o la partícula que conforma la materia. Entonces nosotros vamos a tener de forma importante que los átomos que conforman toda la materia van a ser esenciales, ¿cierto? Para poder comprender cómo es que todos los objetos están siendo conformados. Y para entender eso, pues tenemos que hablar de cargas eléctricas. El átomo en sí mismo tiene cargas eléctricas. Y para que el átomo se pueda unir con otros átomos, también necesita de esa carga eléctrica. Entonces, por un momento vamos a mirar qué hay alrededor nuestro. Vamos a ver el computador, el celular, vamos a ver nuestro cuaderno, el esfero o cualquier cosa que esté alrededor de donde estemos. Todo eso está conformado gracias a que por fuerzas eléctricas se están uniendo estos átomos, ¿sí? Entonces, asimismo, vamos a encontrar que el proceso de unión tiene que ver con las características de cada átomo. Cada uno de los átomos es diferente. ¿Cómo podemos ver las características diferentes de cada átomo? Bueno, tenemos un material de apoyo que se llama la tabla periódica. Yo sé que han escuchado la tabla periódica. La tabla periódica nos da los datos, y más adelante profundizaremos en ella, de las características de los átomos. Acá nosotros estamos viendo un átomo, ¿cierto? Este átomo tiene una característica. Entonces vamos a tener un núcleo que está conformado por protones que tienen carga positiva y por neutrones que, como su nombre indica, tiene carga neutra. ¿Listo? Y en las órbitas, ¿cierto? En los orbitales vamos a tener los electrones, que son cargas negativas. Estos últimos van a ser muy importantes. Si ustedes piensan en la palabra electrón, carga negativa, ojo, la palabra electricidad viene de allí. ¿Sí? La electricidad se da porque los electrones se mueven por un metal tan rápido que generan esa carga eléctrica. ¿Listo? Entonces va a ser muy importante entender cómo es que estos electrones también van a permitir, a partir de unirse con otros átomos, ¿cierto? Esa unión, valga la redundancia, esa unión se da gracias a que estos electrones se empiezan a unir, empiezan a combinarse con los átomos, con los electrones de otros átomos, y ahí empieza la conjugación, ¿cierto? Se empieza a dar la unión. Entonces, otra vez volvamos a mirar todo lo que está conformado alrededor de nosotros. Toda esa materia, todos los objetos que están alrededor de nosotros, están conformados gracias a que estos electrones tienen ciertas cargas eléctricas que permiten que se unan como un imán, ¿cierto? Cuando nosotros ponemos un polo positivo y un polo negativo de un imán, esos dos pedacitos de imán se unen. Pero cuando ponemos los polos contrarios, uno positivo con otro positivo o un negativo con otro negativo, se repelen, se rechazan. ¿Listo? Entonces vamos a ver que el proceso de esta manipulación de la materia, pues va a ser de la conformación, perdón, de la materia, va a ser necesario para entender también qué cosas nos facilitan a nosotros, tanto biológicamente como en el contexto cotidiano, poco por caso. Gracias a eso, nosotros podemos transportar en nuestra sangre oxígeno, ¿sí? Porque nuestra hemoglobina, lo que hace que nuestra sangre sea rojita, ¿cierto? Tiene hierro, y ese hierro lo que hace es ayudar a transportar el oxígeno, y ese transporte se da por carga eléctrica que se puede unir y luego llega a cada una de nuestras células. ¿Listo? Entonces los átomos van a ser fundamentales para entender cómo es que se crean diferentes materiales que pueden tener mayor o menor carga eléctrica, o pueden ser mejores o peores conductores eléctricos. ¿Listo?
Entonces vamos a ver lo siguiente. Acá voy a ampliar un poco esto. Nosotros tenemos un diagrama, una imagen, en la cual tenemos una serie, ¿cierto?, de imágenes que nos hablan de un cuerpo neutro. ¿Qué es un cuerpo? Bueno, básicamente un cuerpo, estamos hablando en este caso de ciencia de la física. En la física, un cuerpo no es más que un objeto. Un objeto que tiene ciertas características. Podemos hablar, miren cualquier cosa que esté alrededor. Si tienes alrededor una tablet, tu computador, un esfero, el cuaderno, cualquier objeto, eso lo vamos a denominar cuerpo. ¿Listo? En física, un cuerpo. Eso es un cuerpo, un objeto. Entonces, este objeto, este cuerpo, primero tiene una carga neutra. ¿Qué quiere decir? Tiene 5 partes negativas y 5 positivas. ¿Qué quiere decir eso? Que está en equilibrio. No se puede decir que esté más negativo o esté positivo. ¿Listo? Está neutro. Esos son cuerpos en equilibrio. En la tabla periódica nosotros tenemos un elemento, una serie de elementos que se llaman los gases nobles. Esos gases nobles, entre ellos el neón, que lo conocemos porque son lucecitas de colores para los anuncios, el neón es muy importante eh, para, para iluminar los letreros y todo eso. Entonces, eso es uno de los gases nobles y ellos tienen carga neutra. Hay muchos objetos que están así también. Ahora, vamos a tener electrones que están cargados negativamente. Es decir, tienen muchos electrones. Miren acá, cuando se nos descarga el celular, nosotros lo ponemos a cargar y se está nutriendo de una gran cantidad de electrones. Se está cargando negativamente. ¿Listo? Entonces, estos electrones que principalmente se dan por un flujo de electricidad, ¿cierto? O generan más bien un flujo de electricidad gigante por el transcurso y el movimiento de sus propios electrones, pueden cargar los objetos. En esto hay un ejemplo muy claro cuando ustedes cogen su reglita y se la frotan alrededor de la orejita y la ponen en una hoja de papel. Entonces ahí ustedes lo que hicieron fue cargar negativamente la regla y cuando lo acercan a la hoja pues tiene una carga diferente. La regla está muy positiva, está, perdón, muy negativa y el papel está muy positivo. Entonces ahí es cuando se da la unión. ¿Listo? Luego vamos a ver que al igual que el celular cuando lo empezamos a usar, a medida que lo vamos usando esa energía se va perdiendo y los electrones se van perdiendo también, ¿listo? Entonces tenemos que el cuerpo queda cargado positivamente, pero no porque gane cargas positivas, lo que hace es más bien perder cargas negativas, eso sí lo hace. Cargas positivas y no pierde ni gana, siempre se mantienen, ¿listo? Ya más adelante veremos qué es lo que pasa si se destruyen esas cargas positivas, ¿listo? Bien, bueno, y acá tenemos entonces una serie de conductores y aislantes. En la parte de arriba vemos los conductores. Conductores como la plata, el oro, el cobre, ¿cierto? El hierro o el metal y el agua de mar. El agua de mar, perdón, el agua pura no es buena conductora, pero el agua de mar sí es muy buena porque tiene algo que se llaman las sales. Las sales son muy buenas conductoras, ¿sí? Las sales son muy buenas conductoras porque permiten en ese medio acuoso que los electrones puedan transitar de un lado a otro. En el funcionamiento de las baterías se da principalmente gracias a este mecanismo y posteriormente también lo vamos a ver. Los demás, el oro, la plata, el cobre, el metal o el hierro, son estos metales, ¿cierto? Son estos metales que son buenos conductores. Todos los metales son muy buenos conductores de calor y de electricidad, excelentes conductores, diría yo. Entonces son tan buenos conductores de calor, por ejemplo, que nosotros toda la comida la estamos cocinando o la preparamos en insumos de metal, en ollas, en sartenes, etcétera, de metal, ¿sí? Entonces eso va a permitir que se dé ese flujo eléctrico. Y estos son muy buenos conductores. Y abajo tenemos los aislantes, como ustedes saben, pues el caucho, ¿cierto? El caucho, pues internacionalmente conocido porque es un excelente aislante, ¿cierto? Tenemos el vidrio, ¿cierto? El aceite, el diamante, que es solo carbono y no es conductor, y la madera, ¿listo? Que se puede usar. Ahora, en la madera, al igual que los seres vivos, muchos seres vivos, pues la madera puede tener también sales.
que pueden volverse conductores. ¿Listo? Y ya veremos también, obviamente, qué hace que transite energía dentro de nuestro cuerpo, ¿listo? Pero es importante que nosotros reconozcamos qué hace que estos materiales sean conductores. Entonces, principalmente, y ya saben la respuesta, los electrones. ¿Mm? Entonces, el número de electrones hace que un elemento sea metálico o hace que principalmente estén conformados por no metales. Entonces, que pierdan su propiedad de conducción. Es decir, los electrones no pueden fluir como si fluyen en los metales y por eso es que la electricidad no puede transitar libremente acá. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a ver este último, cómo funciona una batería. Esto es una pila, pues tenemos zinc, elemento Zn, y tenemos cobre, Cu. ¿Listo? ¿Qué es lo que está pasando? Acá hay un anodo, que quiere decir anodo, que es la parte negativa de la batería, y tenemos un cátodo, que es la parte positiva de la pila. ¿Y qué es lo que van a empezar a hacer? Acá hay un medio acuoso líquido, ¿cierto? Un medio líquido que va a generar este tránsito. Y acá dice lámina porosa, es decir, tenemos acá como una mallita, hagan de cuenta una mallita. Por medio de esa mallita, los electrones de este lado van a pasar a este. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué las pilas se acaban? Porque ya la carga eléctrica, ¿cierto? Negativa de este zinc se pasó todo al cobre y este se descargó. Entonces hay que cambiar de pilas o hay que volver a cargar el celular. Así es como está funcionando todo el tiempo. Así funcionan nuestras baterías. Tenemos una parte negativa y otra positiva. Y entonces empieza a transitar los electrones de un lado a otro. Y ese flujo de electrones genera lo que nosotros conocemos como electricidad. Entonces, para esta primera evidencia, vamos a tener en cuenta estos conceptos que les estoy brindando hoy y los vamos a desglosar en clase. Entonces, vamos con toda la actitud a aprender en esta evidencia. Gracias.